El martes 18 de marzo por la mañana, Milagros Espinosa se despertó a las 7:30 con el sonido del despertador. Octavio ya se había levantado y estaba duchándose, y ella oía correr el agua en el cuarto de baño de su piso del tercer piso de San Isidro. Se puso unos vaqueros y una camisa blanca, se recogió el pelo largo y oscuro en una coleta y fue a la cocina a preparar el desayuno. Su piso estaba en un tranquilo complejo de apartamentos cerca del parque central del barrio. 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, una pequeña terraza con vistas al patio. Lo habían comprado hacía 5 años, poco después de casarse, cuando el negocio empezaba a generar ingresos estables. Entonces, parecía que solo les esperaba crecimiento y prosperidad. Cuando Octavio salió del baño, ya había tazas de café y platos de huevos revueltos sobre la mesa. Se sentó en silencio frente a su mujer, mirando algo en su teléfono. Milagros notó que su marido hablaba menos por la mañana, pero lo achacó al cansancio del trabajo. Su negocio requería una atención constante. 8 lavanderías autoservicio en distintos barrios de Lima les reportaban buenos ingresos, pero también mucho trabajo. Al otro lado de la ventana empezaba a ser un día normal en la gran ciudad. Se oían las voces de los niños que iban al colegio, el ruido de los autobuses en la calle de al lado, los ladridos de los perros en los patios. A Milagros siempre le habían gustado estos sonidos matutinos. Le recordaban la vida mesurada que ella y Octavio habían construido a lo largo de los años de trabajo juntos. «Hoy tenemos que revisar los coches de Miraflores», dijo Milagros mientras terminaba su café. Carlos llamó ayer y dijo que 2 de las lavadoras funcionaban mal. Octavio asintió, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Milagros intentó echar un vistazo a lo que leía, pero su marido se guardó rápidamente el aparato en el bolsillo de la chaqueta. El gesto le pareció extraño. Octavio nunca había escondido su correspondencia. «¿A quién escribías?», preguntó lo más despreocupada posible. «Con el proveedor», respondió brevemente su marido, untando mantequilla en el pan. Estaba comprobando la fecha de entrega del nuevo polvo. Milagros quiso preguntar los detalles, pero Octavio ya se había levantado de la mesa y se dirigía a la salida. «Vayamos juntos a cobrar la recaudación», sugirió ella. «De acuerdo», respondió Octavio brevemente y cogió las llaves del coche. Media hora después estaban en una camioneta Toyota blanca, abriéndose paso entre el tráfico matutino de la avenida Javier Prado. Milagros conducía y Octavio miraba por la ventanilla, tamborileando con los dedos sobre la rodilla. Antes siempre le contaba los planes del día, hablaba de los problemas del equipo o se quejaba de los proveedores, pero en los últimos meses se había vuelto retraído. El tráfico era denso, incluso para la hora de la mañana. Los taxistas maniobraban entre los carriles, los peatones cruzaban la calle por los sitios equivocados, los vendedores de periódicos y golosinas se apretujaban entre los coches en los semáforos en rojo. Milagros se había acostumbrado a este caos a lo largo de los años que llevaba viviendo en la capital, pero hoy el bullicio de la ciudad la irritaba más de lo habitual. «Octavio, estás raro últimamente», se decidió por fin a decir lo que llevaba tiempo pensando. «No hablas, escondes el teléfono, estás distraído en el trabajo». Su marido se volvió hacia ella y frunció el ceño. «Nada extraño, solo muchas cosas que hacer, estoy cansada». Antes, el cansancio no te impedía hablarme. «Milagros, no empieces por la mañana», dijo Octavio irritado. «Ya tenemos bastantes problemas». «¿Qué problemas?» «El negocio va bien, hay dinero suficiente, los coches funcionan». Octavio permaneció en silencio, mirando por el retrovisor lateral. Milagros se dio cuenta de que la conversación había terminado y se concentró en la carretera. La primera lavandería estaba en una calle muy transitada del centro de Miraflores, junto a un pequeño supermercado y una farmacia. Habían alquilado el local hacía 4 años, cuando empezaban a expandir el negocio más allá de un único local en San Isidro. Milagros siempre había estado orgullosa del local.
Grandes ventanales, máquinas modernas, suelos de baldosas limpias de color gris claro. «Todo bien, Carlos», respondió Milagros. «¿Y usted cómo está?» «Estoy bien. Mis nietos están sanos. Mi mujer no se queja. Son estos coches los que me dan problemas». Señaló dos máquinas en la esquina más alejada. «Estos dos no aprietan muy bien», se quejó. «Los clientes no están contentos y piden que les devuelvan el dinero». Ayer, una señora incluso gritó que la colada estaba mojada como si hubiera llovido. Milagros se acercó a la primera máquina y abrió la compuerta. El tambor giraba de forma irregular y hacía un ruido desagradable. Pidió a Carlos que trajera herramientas de la trastienda y empezó a desmontar el panel de control. Octavio, mientras tanto, vaciaba los cajones de las máquinas de detergente y aire acondicionado. Milagros había aprendido a trabajar con maquinaria de niña cuando ayudaba a su padre en su taller de reparación de electrodomésticos. Su padre siempre decía que en su familia las mujeres debían saber hacer de todo: cocinar, limpiar y arreglar cosas rotas. Esas habilidades les resultaron muy útiles cuando ella y Octavio montaron su propio negocio. «El rodamiento está gastado», dice Milagros mientras retira la pieza. «Tendremos que pedir uno nuevo al proveedor». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Octavio contando las monedas de las máquinas. «Unos 200 soles con instalación». Octavio arrugó la nariz, anotó algo en su libreta y guardó el dinero en su bolso de cuero. Milagros se sorprendió de su reacción. Esos gastos nunca le habían preocupado. 200 soles era una suma pequeña para su negocio. Gastaban más en la compra semanal de detergente para la ropa. Recogió sus herramientas y se dirigieron al segundo coche. El problema era más grave. La bomba de desagüe se había roto. Era imposible arreglarla in situ, tenían que pedir una pieza de recambio a un distribuidor autorizado. «Carlos, el mecánico vendrá mañana y la máquina funcionará», explicó Milagros. «Mientras tanto, pon un cartel que diga «no funciona» y ofrece a los clientes otros coches». «De acuerdo, señora Milagros. ¿Y qué pasa con el reembolso a los que ya se han gastado el dinero?» «Devuélvelo de la caja registradora y luego lo anotaremos como gastos técnicos». Carlos asintió y anotó las instrucciones en su cuaderno. Milagros siempre intentaba resolver los problemas de los clientes de forma rápida y justa. La reputación significaba mucho en este negocio. La siguiente parada fue la lavandería de San Isidro, su primer local y el más rentable. Estaba situada en la planta baja de un bloque de apartamentos propiedad de la tía de Octavio. El alquiler era simbólico, solo 300 soles al mes, lo que les permitía sacar el máximo beneficio del local. Allí habían instalado sus primeras 4 lavadoras hacía 5 años, compradas a crédito. En ese entonces no tenían experiencia, ni clientes fijos, ni siquiera la certeza de que el emprendimiento tendría éxito. Milagros aún recordaba la emoción de los primeros días, cuando ella y Octavio se turnaban en la lavandería para explicar a los clientes cómo utilizar las máquinas. ¿Otra vez? Esperanza se sorprendió. El mes pasado repararon allí 3 coches. La tecnología se está quedando anticuada, suspiró Milagros. Quizá deberíamos pensar en sustituir las máquinas más viejas. Octavio levantó la vista de la caja que estaba contando. ¿Por qué gastar dinero en equipos nuevos? El viejo aún durará. Esperanza y Milagros se miraron. Una respuesta así no era propia del viejo Octavio, que siempre buscaba modernizar el negocio. «Octavio, las máquinas tienen 4 o 5 años», objetó Esperanza con suavidad. «Por término medio, duran 7 u 8 años con un uso intensivo. Es mejor sustituir algunas ahora que gastar dinero en reparaciones constantes». «Ya veremos», murmuró Octavio y volvió a sus cálculos. Esperanza señaló los papeles que tenía delante. «He estado contando los ingresos de la semana. No está mal en general, pero hay dudas sobre los gastos». Octavio se alarmó. «¿Qué tipo de preguntas?». «Bueno, por ejemplo», Esperanza hojeó unas páginas.
El mes pasado compraste detergente para la ropa a 3 proveedores distintos. Sus precios son diferentes y no siempre a nuestro favor. Antes trabajábamos sobre todo con limpieza total, donde los descuentos son mayores y la calidad es fiable. Octavio se encoge de hombros. Tenemos que diversificar nuestros suministros para no depender de una sola empresa. Puede ser, asintió Esperanza, pero había dudas en su voz. Pero lo extraño es que a menudo compráis mercancías los días que no trabajo, los fines de semana o por la noche, y los cheques no siempre me llegan a tiempo. Milagros miró a su marido. Octavio evitó su mirada, jugueteando con las llaves del coche. Son cosas que pasan, murmuró. No siempre es conveniente esperar a estar libre. Esperanza sacó varios cheques de una carpeta y los extendió sobre la mesa. Mira, el 8 de marzo compraste 20 cajas de pólvora al distribuidor Ángel a 18 soles la caja, y el 11 de marzo compraste 15 cajas más a Comercial Lima a 22 soles. Todavía teníamos suficiente pólvora para 15 días de trabajo. Decidí aprovisionarme, explicó Octavio, por si los proveedores subían los precios. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haber recalculado el presupuesto, quizá pedir un préstamo a menor interés para una compra tan grande. Octavio parecía cada vez más molesto. Esperanza, soy copropietario de este negocio. Tengo derecho a tomar decisiones de compra. Claro que lo tienes, replicó ella con calma. Es increíble que hayas cambiado la forma en que hemos estado operando durante 4 años. Milagros notaba cómo aumentaba la tensión en la sala. Decidió cambiar de tema. Vamos a contar lo que hemos recaudado hoy. Han vaciado los cajones de todas las máquinas y dispensadores de esta lavandería. La recaudación ascendió a 430 soles, nada mal para un martes. Esperanza anotó la cantidad en el libro de contabilidad y guardó el dinero en un sobre aparte. Por cierto, dijo, doblando los billetes, ha llamado Roberto, de Industria Química. Dice que puede hacer un descuento del 10% en la compra al por mayor de detergente para la ropa si haces el pedido con 3 meses de antelación. Qué interesante, respondió Milagros. ¿Cuánto tendrías que pagar de una sola vez? Unos 8.000 soles, pero al final ahorraríamos casi 1.000. Milagros hizo un rápido cálculo mental. 1.000 soles de ahorro era casi el costo de una lavadora nueva o el sueldo de 2 meses de Carlos. Octavio sacudió la cabeza. Es demasiado dinero para congelarlo. Ya tenemos grandes gastos. Milagros se sorprendió. Su marido solía agradecer cualquier forma de ahorrar dinero en las compras, y 8.000 soles no era una cantidad crítica para su negocio. ¿Qué gastos? Nos va bien. No todo es fácil, respondió Octavio con evasivas. Los impuestos suben, las facturas de los servicios también. Además, tenemos que reservar dinero para reparaciones del equipo. Esperanza frunció el ceño. Octavio, yo llevo toda la contabilidad. Nuestros impuestos no han cambiado desde principios de año, ni tampoco nuestras facturas de servicios, y no gastamos más de 1.000 soles al mes en reparaciones. Todavía no vale la pena arriesgarse, insistió Octavio. Esperanza y Milagros se miraron. Su amiga se encogió de hombros y cerró el libro de contabilidad. Después de la lavandería de San Isidro, recorrieron 4 locales más en Lima, Jesús María y Pueblo Libre. En todos los lugares recaudaron la recaudación, comprobaron el estado de las máquinas y solucionaron pequeños problemas. En Lima, tuvimos que cambiar la cerradura de la puerta de la trastienda. La antigua había sido rota por unos vándalos. En Jesús María, una de las máquinas se llenó de agua debido a un atasco en el sistema de alcantarillado, por lo que tuvieron que llamar a un fontanero. En Pueblo Libre les recibió Rosa, una anciana que limpiaba la lavandería por las tardes. Se quejó de los adolescentes que venían a jugar en las máquinas tragaperras instaladas junto a las máquinas, pero no lavaban la ropa, solo hacían ruido y molestaban a los demás clientes. Quizá deberíamos quitar esas máquinas, sugirió Milagros. No, objetó Octavio.
traen ingresos extra. Pero, ¿y si hacen que la lavandería pierda clientes? No pierden. Rosa exageró el problema. Milagros quiso discutir, pero decidió dejar la conversación para más tarde. A las 3 de la tarde ya tenían casi 2.000 soles en efectivo, una buena cantidad incluso para el miércoles de la semana. De camino a casa, pararon en el banco para ingresar el dinero en la cuenta de la empresa. Octavio entró mientras Milagros esperaba en el coche. Por la ventanilla vio a su marido hablando con la cajera, rellenando unos papeles. El trámite estaba llevando más tiempo de lo habitual. ¿Por qué ha tardado tanto?, preguntó cuando Octavio regresó. La cola era larga, respondió él brevemente. Milagros decidió sacar un tema que la preocupaba desde hacía unas semanas. Octavio, ¿te acuerdas de cuando hablamos de ampliar el negocio? Su marido asintió, sin apartar los ojos de la carretera. He encontrado 3 buenos locales en Los Olivos, continuó ella. Hay mucho tráfico y los alquileres son razonables. Si abrimos 3 lavanderías más, los ingresos aumentarán al menos un 30%. Los Olivos era un barrio de rápido crecimiento en el norte de Lima. Se construyen nuevas urbanizaciones, se abren centros comerciales y surge una clase media. Milagros ya había viajado allí varias veces, estudiando la competencia, hablando con posibles propietarios. Todo indicaba que las lavanderías de allí tendrían éxito. Octavio frenó en un semáforo en rojo. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Milagros se sorprendió. Pensábamos expandirnos. Tenemos experiencia. Hemos establecido relaciones con proveedores. Contamos con un equipo de empleados probados. No es un buen momento para invertir, respondió Octavio brevemente. La situación económica es inestable. ¿Qué inestable? La gente siempre hará la colada. Es uno de los negocios más fiables. Además, ya hemos superado la crisis de 2008 y la economía está creciendo. Octavio puso la primera marcha cuando el semáforo se puso en verde. Milagros, te he dicho que ahora no es el momento. Centrémonos en lo que tenemos. Pero, ¿por qué? Dame una razón concreta. Tenemos dinero suficiente, tenemos experiencia, el mercado está creciendo. Octavio parecía cada vez más molesto. Porque yo creo que sí. Yo también soy copropietario de este negocio y puedo opinar en estos asuntos. Iba a protestar, pero su marido encendió la radio. Por los altavoces sonaba una alegre canción de salsa, pero el humor de Milagros se había agriado. En el pasado, Octavio siempre había apoyado sus ideas para desarrollar el negocio. Es más, a menudo le sugería abrir nuevos puntos de venta, buscar locales adecuados, calcular la rentabilidad de los nuevos proyectos. Sin duda, algo había cambiado en su relación, pero Milagros no entendía qué era. Octavio se había vuelto reservado, irritable, cuidadoso con los gastos. Era como si hubiera surgido alguna circunstancia que ella ignoraba. En casa, Octavio se fue directo al dormitorio, alegando cansancio. Milagros permaneció en la cocina, repasando mentalmente los acontecimientos del día. El extraño comportamiento de su marido, su falta de voluntad para hablar de la ampliación, las misteriosas compras a diferentes proveedores, la correspondencia secreta en su teléfono. Todo ello formaba un cuadro inquietante. Sacó el móvil y encontró el número de Esperanza. Su amiga era la única persona con la que podía hablar de sus problemas familiares sin temor a que la información se hiciera pública. «Podemos vernos mañana. Quiero hablar de Octavio», escribió. La respuesta llegó unos minutos después. «Claro, yo también lo he notado un poco raro. Nos vemos en el café junto al banco de la Avenida Larco a las 2 de la tarde». Milagros guardó el teléfono y empezó a preparar la cena. Picó verduras para la ensalada, puso una olla de arroz al fuego, sacó el pollo de la nevera. Las tareas domésticas habituales eran tranquilizadoras, pero yo me sentía inquieta. Del dormitorio llegaban sonidos apagados. Octavio hablaba con alguien por teléfono. La voz era baja, casi un susurro, pero la entonación le parecía desconocida a Milagros. Su marido hablaba en voz baja, cariñosamente, como hacía tiempo que no le hablaba.
se acercó a la puerta del dormitorio y escuchó. No podía distinguir las palabras, pero estaba claro que no se trataba de una conversación de negocios. Al cabo de unos minutos, los ruidos cesaron. Milagros volvió rápidamente a la cocina y fingió remover el arroz en la olla. Por la noche cenaron en silencio. Octavio masticaba mecánicamente el pollo, mirando fijamente el televisor que mostraba las noticias. Milagros intentó entablar conversación sobre los planes de mañana, los problemas del coche, los nuevos clientes, pero obtuvo respuestas de una sola palabra. Después de cenar, Octavio se retiró de nuevo al dormitorio y Milagros se quedó lavando los platos. En el fregadero vio su reflejo en el cristal de la ventana. El rostro cansado de una mujer de 36 años que ya no entendía a su propio marido. ¿Qué le pasaba a su familia? ¿Qué ocultaba Octavio? Y lo más importante, ¿qué haría ella si sus sospechas resultaban ser ciertas? A la mañana siguiente, 19 de marzo, Milagros se despertó antes que su despertador. Octavio ya se había levantado y estaba a punto de ducharse. Se tumbó escuchando los ruidos del exterior de la pared y pensó en el día de ayer. La conversación telefónica de su marido, sus respuestas evasivas, su falta de voluntad para hablar de la expansión del negocio, todo aquello no la tranquilizaba. En el desayuno, Octavio estaba aún más callado que de costumbre. Bebió rápidamente su café, comió su tostada con mantequilla y se levantó de la mesa. «Hoy tengo que ir a la oficina», dijo sin mirar a su mujer. «Ordenar los papeles, comprobar los documentos fiscales». La oficina era una pequeña habitación en el primer piso de su primera lavandería en San Isidro. Allí guardaban el papeleo, una caja fuerte con dinero de reserva y un ordenador para llevar los registros. Normalmente iban allí una vez a la semana para poner en orden el papeleo. «Está bien, iremos juntos», respondió Milagros. Octavio asintió y cogió las llaves del coche. El trayecto hasta la lavandería duró 20 minutos. Condujeron en silencio, escuchando las noticias de la mañana en la radio. Escucharon el parte meteorológico, los tipos de cambio, los resultados deportivos, las noticias habituales de cada día que antes habían comentado juntos, pero que ahora solo escuchaban en silencio. La lavandería de San Isidro llevaba abierta desde las 7 de la mañana. Cuando llegaron, ya había algunos clientes dentro. Un oficinista lavando camisas antes de la jornada laboral, una anciana cargando ropa de cama, un estudiante leyendo un libro de texto mientras esperaba a que terminara la colada. Octavio saludó al empleado de turno y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Milagros le siguió. La estrecha escalera crujía bajo los pies, como siempre ocurría en los edificios antiguos. El despacho era una pequeña habitación de unos 15 metros cuadrados. Había un escritorio con un ordenador pegado a la pared, un archivador metálico al lado y una caja fuerte gris en un rincón. En las paredes colgaban calendarios de diferentes años, un diagrama de la distribución de todas las lavanderías y fotos de la apertura del primer local. Octavio se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Milagros se acomodó en la silla de enfrente, observando a su marido. Él abrió una carpeta de informes financieros y se puso a estudiar algo. «Octavio», decidió por fin, «tenemos que hablar». Su marido levantó la vista de la pantalla. «¿Sobre qué?» «De nosotros, de lo que pasa entre nosotros. Has cambiado». Octavio se reclinó en la silla y miró a su mujer con atención. Había algo nuevo en su mirada. No cólera, no irritación, sino una especie de distanciamiento. «Milagros», dijo lentamente, «quería hablarte de esto». Llevaba mucho tiempo queriendo hablarte de ello. Su corazón latió más deprisa. El tono de voz de su marido era un buen presagio. «He tomado una decisión», continuó Octavio. «Debemos divorciarnos». Las palabras flotaron en el aire. Milagros miró a su marido, incapaz de comprender de golpe lo que había oído. ¿Divorciarse? Después de 7 años de matrimonio, de haber montado juntos un negocio, comprado un piso, hecho planes para el futuro.
¿Qué has dicho?, preguntó en voz baja. He dicho que quiero el divorcio, repitió Octavio con calma. Nuestra relación ya no funciona. Nos hemos convertido en extraños. Milagros se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Fuera, la vida seguía como siempre. La gente corriendo al trabajo, los niños corriendo al colegio, los tenderos ordenando la mercancía en las entradas de las tiendas. Y aquí, en esta pequeña habitación, su mundo se desmoronaba. ¿Por qué?, se pregunta sin darse la vuelta. ¿Qué había cambiado? Todo ha cambiado, respondió Octavio. Me di cuenta de que no éramos el uno para el otro, que no estaba viviendo la vida que quería vivir. Milagros se volvió para mirar a su marido. ¿Y qué tipo de vida quieres vivir?, Octavio dudó en responder. Conocí a una mujer, dijo al fin. Se llama Jimena. Nosotros tenemos una relación. Aquellas palabras golpearon a Milagros con más fuerza que una petición de divorcio, así que sus sospechas eran ciertas. Las conversaciones telefónicas secretas, el cambio de comportamiento, las evasivas, todo tenía una explicación. ¿Cuánto tiempo llevaba así?, preguntó, intentando mantener la compostura. Unos meses. ¿Cuántos? ¿3? ¿6? ¿Un año? Octavio evitó su mirada. No importa, Milagros. Lo que importa es que me di cuenta de que tú y yo estábamos equivocados. No deberíamos habernos casado. ¿No debimos casarnos?, preguntó ella con amargura. Hace 7 años pensabas de otra manera. Cuando abrimos nuestra primera lavandería, cuando compramos nuestro piso, cuando planeábamos el futuro. La gente cambia, dijo Octavio. Lo que era correcto hace 7 años puede que no lo sea ahora. Milagros se sentó en la silla. Estaba mareada por lo repentino de lo que estaba ocurriendo. «Háblame de ella», preguntó. «De Jimena». Octavio se animó un instante. Trabaja en una inmobiliaria. Inteligente, enérgica, entiende de negocios. Nos conocimos cuando buscaba un local para ampliar las lavanderías. Así que, después de todo, ¿estabas planeando una ampliación? Milagros se sorprendió. Ayer dijiste que no era el momento de invertir. No para nuestras lavanderías, corrigió Octavio. Estoy pensando en un nuevo negocio. Jimena me está ayudando a buscar un local adecuado. ¿Qué nuevo negocio? Aún no estoy preparado para hablar de los detalles, respondió su marido con evasivas. Pero será algo más prometedor que una lavandería. Milagros sintió que la ira se apoderaba de su interior. Resultaba que mientras ella pensaba en el desarrollo del negocio familiar, su marido planeaba una nueva vida con otra mujer. ¿Y qué pasará con nuestro negocio?, preguntó. Lo hablaremos con los abogados, respondió Octavio. Todo debe ser conforme a la ley, justo. ¿Justo? Milagros no pudo contener sus emociones. Me engañas. Planeas un nuevo negocio a mis espaldas y luego hablas de justicia. Milagros, no hagas un drama de esto, dijo Octavio irritado. Somos adultos. Podemos separarnos civilizadamente. ¿Civilizada? Después de 7 años de matrimonio, me hablas de divorcio en la oficina como si fuera un cambio de proveedor de detergente. Octavio se levantó de la mesa. No quería que acabara así, pero no había otra manera. Había una manera, objetó Milagros. Podías haber hablado conmigo antes. Podrías haberme explicado lo que iba mal en nuestra relación. Intentar cambiar las cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar, dijo Octavio en voz baja. Jimena me da algo que no conseguí contigo. ¿Y qué es eso? Octavio hizo una pausa, buscando palabras. Comprensión, apoyo, un interés común. Tenemos un negocio común, un hogar común, una vida común, exclamó Milagros. No es lo mismo, Octavio negó con la cabeza. Jimena comprende mis ambiciones, quiere desarrollarse, construir algo nuevo, y tú te conformas con lo que tenemos. Milagros comprendió que era inútil discutir. Su marido ya había tomado una decisión y no iba a cambiarla. Había una nota en su voz cuando hablaba de Jimena que ella no había oído en conversaciones consigo misma desde hacía mucho tiempo.
En ese momento, llamaron a la puerta. Sin esperar respuesta, Esperanza entró en el despacho con una carpeta de papeles en las manos. «Hola, he traído el informe semanal», dijo, pero enseguida notó el ambiente tenso. «Perdonen, ¿les interrumpo?» Milagros y Octavio guardaron silencio. Esperanza miró la cara de su amiga y se dio cuenta de que había ocurrido algo grave. «¿Va todo bien?», preguntó con cautela. «Octavio me ha comunicado que quiere el divorcio», dijo Milagros con voz uniforme. Esperanza dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Octavio. «¿En serio?». «En serio», confirmó él. «Esta decisión se ha hecho esperar». «¿Tarde?», interrogó Esperanza. «Octavio, sois familia. Construisteis juntos este negocio. Compartís los mismos planes, el mismo futuro». «Los planes cambian», dijo fríamente Octavio. «Y el futuro también». Esperanza se acercó a Milagros y le puso la mano en el hombro. «Milagros, tal vez deberíamos pensarlo mejor. A veces las crisis de pareja se superan». «Octavio tiene otra mujer», dijo Milagros en voz baja. «Jimena, le está ayudando a buscar un local para su nuevo negocio». Esperanza se volvió bruscamente hacia Octavio. «¿Estás engañando a Milagros?». «Eso no es asunto tuyo, Esperanza», respondió irritado. «Sí es asunto mío», objetó ella. «Milagros es mi mejor amiga. Y tú te comportas como la última». «Esperanza, ¿no?», la detuvo Milagros. «Es un problema familiar». «No hay problemas familiares», intervino Octavio. «Existe la decisión de los adultos de separarse cuando una relación se ha agotado». Esperanza lo miró con indisimulada indignación. ¿Adultos? Los hombres adultos no abandonan a sus mujeres por relaciones casuales. «Jimena no es un enlace casual», objetó Octavio. «Estamos planeando un futuro juntos». «¿Qué futuro? Ni siquiera estáis divorciados». Octavio se dirigió a la puerta. «No hace falta que te diga lo que estoy planeando. Milagros, cuando estés lista para discutir los detalles del divorcio, házmelo saber. He encontrado un abogado que me ayudará a redactar los papeles». «¿Ya has encontrado abogado?». Milagros se sorprendió. «Quería pensarlo todo de antemano», respondió Octavio, «para que el proceso fuera rápido y sin emociones innecesarias». Salió del despacho, dejando a las mujeres solas. Milagros oyó sus pasos bajando las escaleras, el portazo en el piso de abajo, el motor del coche arrancando. Esperanza se sentó en el borde de la mesa y miró a su amiga. «Milagros, lo siento mucho. No esperaba que fuera tan grave». «Yo tampoco me lo esperaba», admitió Milagros. «Sabía que algo iba mal, pero pensé que solo era un problema temporal». «Quizás solo sea un desmayo temporal. Los hombres a veces se vuelven locos en la madurez». Milagros sacudió la cabeza. «¿Viste cómo hablaba de ella? No es un oscurecimiento temporal. Está enamorado». Esperanza cogió la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé. Nunca pensé estar en esta situación». «¿Y el negocio?». «Las lavanderías están a nombre de los dos». Octavio dijo que los abogados decidirán. «Justo». Esperanza resopló. «¿Justo?». «La mitad de las ideas para desarrollar el negocio fueron tuyas. Trabajas en pie de igualdad con él, conoces todos los detalles, sirves de enlace con los clientes. Pero oficialmente somos copropietarias a partes iguales», dijo Milagros cansada. «Tenemos los mismos derechos según los documentos. Entonces deberíamos repartirnos a partes iguales», concluyó Esperanza. «Pero algo me dice que Octavio no está jugando limpio». Milagros miró a su amiga. «¿Por qué piensas eso?». «Compras extrañas a distintos proveedores, falta de voluntad para gastar dinero en desarrollo, búsqueda de un nuevo abogado por adelantado. Parece que lleva más de un día preparando esta conversación». Esperanza tenía razón. El comportamiento de Octavio en los últimos meses parecía la preparación de un divorcio. Tal vez estaba planeando maximizar los beneficios de la división de bienes. «¿Qué debo hacer?», preguntó Milagros. «Buscar un buen abogado», respondió Esperanza sin dudarlo. «Y rápido. No dejes que Octavio dicte las condiciones».
Milagros asintió. Su amiga tenía razón. Tenía que actuar, no sufrir. Recogió su bolso y se levantó de la silla. Vámonos de aquí. Necesito reflexionar. Esperanza cogió su carpeta de informes. Milagros, recuerda que no estás sola. Pase lo que pase, yo estaré a tu lado. Las amigas salieron del despacho y bajaron a la lavandería. La vida seguía allí como de costumbre. Máquinas lavando, gente esperando a que terminaran los ciclos, máquinas vendiendo polvos y acondicionador. Ninguno de los clientes sospechaba que hacía unos minutos la familia de los dueños del negocio se estaba desmoronando en el piso de arriba. La mañana del 13 de mayo, Milagros se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Hoy era el día del juicio, el día en que se decidiría su futuro. En los 2 meses transcurridos desde que Octavio anunció su divorcio, la vida había cambiado radicalmente. Ya no vivían juntos. Su marido se había mudado del piso una semana después de aquella conversación en el despacho, alegando la necesidad de darse tiempo para pensar. Esperanza vino a recogerla a las 9:30 de la mañana. Su amiga parecía preocupada, aunque intentaba no mostrar su inquietud. ¿Cómo has dormido?, le preguntó mientras Milagros subía al coche. No muy bien. Toda la noche pensando en lo que iba a pasar esta noche. Todo saldrá bien, intentó tranquilizar la Esperanza. La verdad está de tu parte. Milagros asintió, pero no podía sentir la confianza en la voz de su amiga. En los 2 meses transcurridos desde entonces, se había dado cuenta de que Octavio había preparado el divorcio mucho más a fondo de lo que ella había creído posible. Su abogado, un tal licenciano Ramos, era un experimentado abogado de familia que sabía cómo conseguir el acuerdo más favorable para su cliente. El juzgado del distrito estaba en la calle Abancay, un viejo edificio de la época colonial con techos altos y enormes puertas de madera. Era la primera vez que Milagros acudía. Nunca antes había tenido que enfrentarse a un proceso judicial. Los pasillos del edificio estaban llenos de gente. Demandantes, demandados, abogados, testigos. Todos parecían tensos como si se estuvieran preparando para la batalla. El abogado de Milagros, el licenciado Fernández, se reunió con ellos a la entrada de la sala 3. Era un hombre mayor, con bigote canoso, que había sido recomendado por un conocido de Esperanza. Llevaba 20 años especializado en asuntos de familia, pero últimamente sus éxitos no habían sido muy impresionantes. «Buenos días, doña Milagros», dijo. «¿Está preparada para la reunión?» «Todo lo preparada que puedo», respondió ella. «Recuerde lo que hemos hablado. Responde con claridad y al grano. No se deje provocar por la otra parte». Milagros asintió. Tras varias reuniones con su abogado, se había dado cuenta de que el caso no sería fácil. Octavio exigía no solo el divorcio, sino todo el negocio familiar, argumentando que él era el API de la empresa y Milagros supuestamente no participaba en las decisiones clave. La sala era fría y solemne. Los altos ventanales dejaban entrar la luz de la mañana, iluminando los bancos de madera del público y el estrado donde se encontraba el asiento del juez. Octavio ya estaba sentado en la mesa del demandante con su abogado, el licenciado Ramos. El marido vestía un traje oscuro y camisa blanca. Parecía sólido y seguro de sí mismo. Milagros tomó asiento en la mesa del demandado junto al licenciado Fernández. Esperanza se sentó en la primera fila del público, mostrando apoyo moral a su amiga. Había varias personas más entre el público, probablemente testigos o simplemente gente que esperaba su turno. Exactamente a las 10 de la mañana, el juez Moreno, un hombre de unos 50 años con barba cuidada y expresión severa, entró en la sala. Todos los presentes se pusieron en pie. El juez tomó asiento y llamó al tribunal al orden. Expediente número 2015-471, dijo leyendo en una hoja de papel. La demanda de Octavio Espinosa contra Milagros Espinosa por disolución de matrimonio y división de bienes.
El licenciado Ramos se puso de pie y comenzó a exponer la posición de su cliente. Habló con seguridad y claridad, como si hubiera ensayado este discurso más de una vez. Estimado juez, mi cliente acude al juzgado con una solicitud de disolución del matrimonio por diferencias insalvables. La vida familiar de los cónyuges ha cesado de hecho, la gestión conjunta del hogar se ha hecho imposible. Milagros escuchaba, intentando mantener la calma. El abogado de Octavio hablaba como si el divorcio fuera algo inevitable y no el resultado de la infidelidad de su marido. En cuanto a la división de bienes, continuó el licenciado Ramos, la situación requiere especial atención. La empresa familiar, una cadena de lavanderías de autoservicio, fue creada y desarrollada únicamente gracias al esfuerzo de mi cliente. Él tomaba todas las decisiones clave, negociaba con los proveedores, buscaba locales para los nuevos puntos de venta. El abogado sacó algunos documentos de una carpeta. Tenemos pruebas de que la acusada, Milagros Espinosa, no solo no participó en el desarrollo del negocio, sino que lo perjudicó repetidamente al utilizar los fondos de la empresa para fines personales. Milagros miró sorprendida a su abogado. ¿De qué gastos personales podía estar hablando? Ella nunca había tomado dinero de la empresa para su propio uso. El licenciado Ramos entregó al juez unos documentos. Le presento los contratos de préstamo suscritos por la demandada en el Banco Continental por un total de 32,000 soles. El dinero fue tomado ostensiblemente para el desarrollo del negocio, pero fue gastado en necesidades personales, reparaciones cosméticas al departamento, la compra de muebles caros y joyas. El juez Moreno cogió los documentos y empezó a estudiarlos. Milagros sintió que el corazón le latía frenéticamente. No había pedido ningún préstamo. ¿Qué eran esos documentos? Licenciado Fernández. El juez se dirigió al abogado de Milagros. ¿Tiene su parte alguna objeción a los documentos presentados? La abogada Milagros se levantó pero parecía confusa. Honorable juez, mi cliente afirma que nunca ha suscrito ningún contrato de préstamo de este tipo. Pido tiempo para estudiar el material presentado. El tiempo será concedido durante la audiencia, respondió el juez. Licenciado Ramos, continúe. El abogado de Octavio sacó otra carpeta de documentos. También estoy presentando estados de cuenta bancarios que confirman el retiro de grandes sumas de dinero de las cuentas corporativas de las lavanderías. Solo en los últimos 2 años, el acusado ha retirado unos 50,000 soles del negocio. Milagros no aguantó más y se levantó de su asiento. Eso no es cierto. Nunca he sacado dinero del negocio. Doña Milagros, por favor, mantenga el orden en la sala, dijo el juez con severidad. Sus explicaciones serán escuchadas en el momento oportuno. El licenciado Fernández tiró suavemente de su manga, obligándola a sentarse. Milagros miró a su alrededor y vio otra cara conocida en la sala. En la primera fila, directamente a espaldas de Octavio, estaba sentada una joven de larga cabellera oscura. Vestía un elegante traje gris y observaba atentamente. Milagros se dio cuenta. Era Jimena. La amante de su marido parecía segura y tranquila, como si asistiera a una reunión de negocios y no a un juicio de divorcio. De vez en cuando asentía con la cabeza cuando el abogado de Octavio presentaba argumentos a favor de su cliente. El licenciado Ramos, mientras tanto, seguía presentando pruebas. Tenemos recibos firmados por el acusado por la recepción de dinero supuestamente para la compra de equipo de lavandería. Sin embargo, no se compró ningún equipo nuevo. El juez examinó cada documento con detenimiento. Milagros intentó ver los papeles, pero la distancia le impidió ver los detalles. Además, continuó el abogado, la acusada obstaculizó el desarrollo del negocio al rechazar ofertas favorables para ampliar la red de lavanderías. Era conservadora y reacia al riesgo, lo que limitaba el potencial de la empresa. Este argumento enfadó especialmente a Milagros.
Había sido ella quien le había ofrecido abrir nuevos puntos de venta en Los Olivos, y Octavio se había negado, pero no se atrevió a protestar en voz alta. Tras una hora de posición del demandante, el juez pidió un receso. Milagros salió al pasillo con el licenciado Fernández y Esperanza. «¿Qué son estos documentos?», preguntó al abogado. «Nunca he firmado ningún contrato de préstamo. Tenemos que examinar detenidamente todos los papeles», contestó el licenciado Fernández. «Tal vez sean falsificaciones». «Claro que son falsificaciones», exclamó Esperanza. «Milagros, tú recuerdas que nunca pediste préstamos, ¿verdad?». «Lo recuerdo», confirmó Milagros. «Pero, ¿cómo puedes demostrar que los documentos son falsos?». «Es difícil», admitió el abogado. «Tenemos que examinar la letra, verificar la autenticidad de los sellos del banco. Todo esto lleva tiempo». 20 minutos después se reanudó la vista. Ahora se dio la palabra a la defensa. El licenciado Fernández se levantó y comenzó a exponer la posición de Milagros. «Honorable juez, mi cliente niega categóricamente las acusaciones hechas por el demandante. Ella participó en igualdad de condiciones en la creación y desarrollo de la empresa familiar. Era Milagros Espinosa quien mantenía los equipos, interactuaba con los clientes y se ocupaba de los problemas cotidianos de las lavanderías. El abogado hablaba con menos seguridad que su colega, y el juez miraba de vez en cuando su reloj. «Con respecto a los documentos presentados por la demandante», continuó licenciado Fernández, «mi cliente alega que nunca ha suscrito ningún contrato de préstamo de este tipo y que nunca ha recibido las sumas de dinero en cuestión». «¿Tiene alguna prueba de esta afirmación?», preguntó el juez Moreno. «Solicitamos que se designe un perito calígrafo para verificar la autenticidad de las firmas de los documentos». El juez miró al licenciado Ramos. «¿Tiene alguna objeción el demandante?». «Ninguna objeción», respondió el licenciado Octavio. «Confiamos en la autenticidad de todos los documentos presentados». El juez hizo una anotación en sus papeles. «Se ordenará un examen pericial. Sin embargo, llevará tiempo, al menos 3 semanas. ¿Están las partes dispuestas a esperar los resultados?». El licenciado Ramos se puso de pie. «Honorable juez, dada la irrefutabilidad de nuestras pruebas, creemos que es posible emitir un fallo hoy mismo. Los forenses solo confirmarán lo que ya es obvio». Milagros se dio cuenta con horror de que el juez se inclinaba por esta opinión. Sus ojos estaban impacientes. Quería concluir el caso lo antes posible. «Licenciado Fernández, ¿insiste en un examen pericial?», preguntó el juez. La abogada Milagros dudó en responder. «Sí, insistimos». «En ese caso, se suspende la causa hasta que recibamos los resultados de la pericia», anunció el juez. No obstante, teniendo en cuenta las pruebas presentadas por el demandante, el tribunal considera oportuno adoptar medidas preliminares para asegurar la propiedad en litigio. Milagros no entendió qué significaban estas palabras. «¿Qué quiere decir?», preguntó al abogado en un susurro. «Mal», respondió el licenciado Fernández en voz igual de baja. El juez continuó. «Hasta la sentencia definitiva del caso, la administración de la empresa familiar será transferida al demandante, Octavio Espinosa, como la persona más competente para dirigir el negocio». Aquellas palabras sonaban a sentencia. Milagros se dio cuenta de que no solo perdía a su marido, sino también su medio de vida. La demandada, Milagros Espinosa, no tiene derecho a interferir en la gestión del negocio ni de sus bienes hasta la sentencia definitiva del tribunal. Se levanta la sesión. Octavio y su abogado parecían satisfechos. Jimena se acercó a ellos y le dijo algo al oído a Octavio. Este sonrió, por primera vez en toda la reunión. Milagros se quedó como atónita. En pocas horas había perdido todo lo que constituía su vida. El negocio que Octavio y ella habían construido durante 5 años era ahora solo suyo. «Milagros, no es una decisión definitiva»,
intentó consolarla licenciano Fernández. Los forenses demostrarían que los documentos eran falsos, pero no había confianza en su voz. Esperanza pasó el brazo por los hombros de su amiga. Todo saldrá bien, susurró. Encontraremos la manera de demostrar la verdad. Milagros guardó silencio. Vio salir a Octavio de la sala, acompañado de Jimena. Caminaban uno al lado del otro, discutiendo algo, con el aspecto de una exitosa pareja de negocios, y ella estaba sola, sin marido, sin negocio, sin futuro. El 20 de mayo, exactamente una semana después del juicio, Milagros estaba sentada en un pequeño restaurante de la calle Girón de la Unión, en el centro histórico de Lima, esperando a Esperanza. Apenas había salido de casa en esos 7 días, tratando de entender lo sucedido. La decisión judicial la había privado de todo: acceso a las lavanderías, a sus cuentas bancarias, incluso a su despacho del segundo piso. Octavio había cambiado las cerraduras de todos los locales al día siguiente de la vista. El restaurante, el Colonial, estaba en un antiguo edificio del siglo XVIII, con enormes muros de piedra y ventanas arqueadas. Milagros eligió una mesa en el rincón más apartado, lejos de los demás comensales. No quería que nadie oyera una conversación sobre sus problemas familiares. El camarero le trajo una taza de café, pero apenas la probó. Se le había quitado el apetito desde el día del juicio y aún no había vuelto. Milagros repasó los documentos que el licenciano Fernández le había entregado el día anterior, copias de todos los expedientes presentados por el abogado de Octavio. Esperanza se presentó con 15 minutos de retraso. Parecía preocupada y cansada. Durante esa semana su amiga no solo había tenido que apoyar a Milagros, sino también ocuparse de cuestiones laborales. La contabilidad de las lavanderías estaba ahora bajo el control de Octavio, y éste dejó claro que los servicios de Esperanza ya no eran necesarios. «Siento llegar tarde», dijo sentándose frente a Milagros. «El tráfico en la avenida Arequipa es terrible». «No pasa nada», respondió Milagros. «Yo también acabo de llegar». Esperanza pidió una ensalada y un agua mineral y luego miró a su amiga con atención. «¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras?» «No muy bien», admitió Milagros con sinceridad. «No duermo por las noches, pensando en qué hacer después. Tengo dinero para 2 meses como mucho». «¿Y el piso?» «Octavio no puede echarte a la calle». «El piso está a su nombre», suspiró Milagros. «Lo compramos antes de casarnos, y yo solo me inscribí como cónyuge después. Por ley tengo derecho a vivir allí, pero Octavio puede conseguir que un tribunal me eche». Esperanza negó con la cabeza. ¿En qué sinvergüenza se había convertido? 7 años juntos y está dispuesto a dejarte sin casa. Milagros sacó una carpeta de papeles de su bolso. «Pero soy experta en mi propia letra», objetó Milagros. «Y sé a ciencia cierta que estas firmas no son mías». Sacó otro documento del bolso. «Pero eso no es todo. Mira las fechas de estos contratos de préstamo». Esperanza estudió los documentos. El primero estaba fechado el 12 de octubre del año pasado, el segundo el 18 de noviembre, el tercero el 3 de febrero de este año. «Así es. Ahora recuerda, ¿dónde estaba yo el 12 de octubre?» Esperanza se quedó pensativa un momento. «No me acuerdo exactamente, pero yo sí», dijo Milagros. «Operaron a mi tía Rosario y estuve una semana en el hospital con ella. Del 8 al 15 de octubre. Fuiste tú quien me sustituyó en la lavandería durante esos días». «Es verdad», exclamó Esperanza. «Recuerdo que estabas preocupada por tu tía, llamándome todos los días para informarme de su estado. Y el 18 de noviembre fue la boda de mi prima Patricia en Arequipa. Octavio y yo fuimos allí 3 días, y recuerdo exactamente que no estuvimos juntos en el banco hasta el 24 de noviembre, cuando regresamos para hacer un depósito en la cuenta de la empresa». Esperanza estaba cada vez más convencida de que su amigo tenía razón. «¿Y el 3 de febrero?» «El 3 de febrero tuve una gripe con mucha fiebre.
Me quedé en casa 3 días y no salí. Me trajiste medicinas, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Tenías 39 de fiebre. Delirabas de fiebre. Milagros volvió a doblar ordenadamente los documentos en la carpeta. ¿Lo ves? Tengo una coartada para cada cita. No pude haber estado físicamente en esos bancos a las horas en cuestión. Pero, ¿cómo consiguió Octavio esos documentos falsos? ¿Lo hizo él mismo? No creo que lo hiciera. Probablemente pagó a alguien para que lo hiciera. Un buen falsificador de documentos es caro, pero los resultados son convincentes. Esperanza removió pensativamente la ensalada con el tenedor. ¿Y los bancos? ¿Los empleados de los bancos también están implicados en la falsificación? No necesariamente, respondió Milagros. Los estafadores pueden utilizar sellos falsos, membretes, incluso crear certificados ficticios. La clave está en hacer que los documentos parezcan creíbles para el juez. Pero, ¿por qué iba a creer el juez Moreno estos documentos sin verificarlos? Milagros se encogió de hombros. Quizás solo quería cerrar el caso rápidamente, o tal vez no terminó, pero Esperanza se dio cuenta de lo que pensaba su amiga. ¿Crees que sobornaron al juez? No, no lo sé, pero su comportamiento fue extraño. Estaba claro que no quería ordenar un examen pericial, tenía prisa por dictar sentencia. Esperanza dejó el tenedor. Milagros, tenemos que actuar. No puedes quedarte de brazos cruzados mientras Octavio se lleva todo lo que habéis construido juntos. ¿Qué puedo hacer yo? El licenciado Fernández dijo que esperáramos los resultados de los forenses. Eso es otra quincena por lo menos. Y en 15 días, Octavio puede vender la mitad del equipo o transferir el dinero a otras cuentas, objetó Esperanza. Necesitaría un abogado con más experiencia. Milagros suspiró. Hace falta dinero para conseguir un buen abogado, y no me queda mucho. Tengo algunos ahorros, dijo Esperanza, y conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿A quién? Mi primo Carlos. Es abogado en la fiscalía, especializado en delitos económicos. Me habló de un abogado muy bueno en casos de fraude y corrupción. Milagros se interesó. ¿Cómo se llama? Carlos me dio el número del titular de la licencia de Mendoza. Dijo que podía recomendarnos, pero me advirtió que Mendoza no acepta todos los casos, solo los que le parecen seguros. ¿Cuánto costaría? Carlos dijo que Mendoza a veces trabaja en base a honorarios. Eso significa que si ganamos el caso, pagamos un porcentaje de los bienes recuperados. Si perdemos, no pagamos nada. A Milagros la sugerencia le pareció razonable, asintió. Entonces, llámale ahora mismo. Esperanza marcó el número del licenciatario de Mendoza. El auricular no respondió enseguida. Diga, licenciado Mendoza, buenos días. Mi nombre es Esperanza Vargas. Usted fue recomendado por mi primo Carlos de la Fiscalía. Sí, así es. Mi amigo tiene un problema muy serio de fraude y posiblemente de corrupción. ¿Podemos vernos hoy? La conversación duró unos 5 minutos. Esperanza explicó la situación en términos generales, respondió a las preguntas del abogado y concertó una cita. De acuerdo, estaremos en tu casa a las 5. Gracias. Colgó el teléfono y sonrió a Milagros. Ha accedido a vernos. Esta noche a las 5 en su despacho. ¿Qué ha dicho sobre el caso? Dijo que tenemos que estudiar todos los documentos antes de sacar conclusiones, pero le interesó lo que le conté. Milagros sintió el primer rayo de esperanza en una semana. ¿Dónde está su despacho? En San Isidro, cerca del Parque Central. Carlos dice que alquila una oficina pequeña, pero que es muy bueno en lo que hace. Pasaron otra hora en el restaurante discutiendo los detalles de la próxima reunión. Esperanza insistió en que Milagros reuniera todos los documentos que tenía, incluidos extractos bancarios antiguos, copias de los contratos de alquiler de la lavandería y los documentos de constitución del negocio. Cuanta más información tengamos, mejor, explicó. Mendoza necesitaba ver el panorama completo. A las 5:30 llegaron a un edificio bajo de oficinas en San Isidro. La oficina del licenciado Mendoza estaba en el tercer piso.
El letrero de la puerta era modesto, solo un nombre y una especialidad: delitos económicos, derecho corporativo. La recepcionista les hizo pasar al despacho del abogado. El licenciado Aurelio Mendoza resultó ser un hombre de unos 52 años, con el pelo canoso y unos atentos ojos marrones. Vestía un traje oscuro, pero sin corbata. Parecía profesional, pero no remilgado. «Interesante», murmuró, mirando el primer contrato de préstamo. «Muy interesante». «¿Qué clase de interesante?», preguntó Milagros. «Varias cosas», respondió el abogado sin apartar la vista de los documentos. «En primer lugar, todos estos contratos son de bancos que no tienen sucursales en tu barrio. ¿Por qué ibas a atravesar media ciudad cuando hay varios bancos grandes cerca de tu casa?» Milagros no lo había pensado antes. Era extraño. En segundo lugar, continuó el licenciado Mendoza, los montos de los préstamos son muy convenientes para los pillos, no demasiado grandes como para llamar la atención de Hacienda, pero sí lo suficiente como para perjudicar seriamente tu negocio. Dejó a un lado el primer documento y cogió el segundo. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. ¿Ves este sello del banco? Milagros y Esperanza se inclinaron más cerca. Sí, lo veo. Milagros hizo un rápido cálculo mental. El 20% del valor de las lavanderías era mucho, pero era mejor obtener el 80% que nada. Estoy de acuerdo, dijo. Entonces, manos a la obra, dijo licenciado Mendoza. Lo primero que haré será presentar una moción para anular la orden judicial preliminar. Luego empezaremos a reunir pruebas de fraude documental y corrupción. Milagros sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de recuperar su vida. El 23 de agosto, exactamente 3 meses después del primer juicio, Milagros condujo hasta el Tribunal de Apelación, en la avenida Paseo de la República. En esos meses, su vida había cambiado radicalmente. Trabajando con el licenciado Mendoza, sintió por primera vez en mucho tiempo que no luchaba sola, sino que contaba con apoyo profesional. El abogado llevó a cabo una verdadera investigación. Envió solicitudes oficiales a todos los bancos cuyos documentos aparecían en el caso y recibió respuestas inequívocas. No había contratos de crédito a nombre de Milagros Espinosa que estos bancos no hubieran celebrado. Además, resultó que en 2 de los 3 bancos, los empleados cuyas firmas figuraban en los documentos no trabajaban en absoluto en las fechas en cuestión.